Algo que Milei no comprende porque él nunca paga un salario y que Caputo odia porque no le gusta trabajar, es un financista, es un mesadinerista, es un timbero. Bueno, a partir de, digamos, uno analiza datos económicos, macroeconómicos, hay como dos campos distintos, es lo que nos ha enseñado este último año y medio de gobierno, es que hay como dos campos, la macro y la micro. Nosotros nos vamos a meter con la micro porque estamos con Leo Wilansky, que es integrante de la Asociación de Empresarios y Empresarias Argentinos para el Desarrollo. Leo, buenas tardes, muchas gracias por venir, ¿cómo estás? No, gracias a vos por la invitación, muy bien. Bueno, te decía eso porque uno sigue viendo, digamos que, o sea, todos los meses siguen viendo los datos que arroja el INDEC y otros centros de estudio, y siempre siguen cayendo los indicadores de la economía micro, digamos, ponele. Ahora, hace horas nada más se conoció que la industria otra vez volvió a caer y que la construcción otra vez volvió a caer. Digo, ¿hay un fondo o no tiene fondo la caída? ¿En algún momento va a haber, puede ser que rebote o, digamos, iremos hasta un fondo negro que no sabemos cuándo llegará? Mira, cuando el gobierno nacional impulsó el DNU 70-2023 y la ley de bases que el Congreso la votó 2 veces, lo que planteó es por primera vez en ese momento planteó una reforma del modelo del capitalismo argentino, las reglas de mercado. Empezó a cambiar las reglas de mercado básicamente. Milei recibió una Argentina con 506.000, 8.000 empresas, empleadoras privadas, registradas privadas, y planteó ese modelo. Y nosotros cuando fuimos al Congreso a pedirle a los diputados y a los senadores que no voten esa ley, lo que planteamos es que esa reforma iba a poner en juego 50.000 empresas. Porque lo que hace, cuando vos cambiás las reglas, beneficiás a un sector, perjudicás a otro, cambiás condiciones de juego, de inversión, de retorno de la inversión que cuando vos entraste al negocio del mercado no existían. Entonces Milei se tomó ese atributo. Y lo que decíamos nosotros es que de esas 50.000 empresas, si no habían motores que reactiven por otro lado la economía, primero que se iban a destruir y segundo que iban a dejar a los trabajadores que están en esas 50.000 empresas, que son aproximadamente 600.000, en la calle. Bueno, 2 años después, 25.000 empresas menos, según ENAC, la entidad que Diego Ojeda preside. Este año pueden cerrar entre 30.000 y 40.000 empresas si seguimos por este camino. Entonces, 30.000 y 40.000 en toda la gestión de Milei hasta ahora. Okay. Y nosotros proyectamos que al fin de la gestión con este modelo iban a cerrar 50.000 empresas. Y vamos en ese sendero. Entonces es lógico que todos los meses la actividad se vaya... Muestre caídas. Claro, porque tiene que ver fundamentalmente con el mercado interno. Vos arrancaste así la entrevista, que es donde el 99% de las empresas pymes actúa, ¿no? Que es dar empleo, producir bienes y servicios de uso cotidiano, pagar impuestos y tejer la economía nacional. Esa es la función vertebral. Después está un grupo muy reducido de empresas, entre 1.500 y 6.000 empresas, que son las que generan valor, agregan valor a materias primas, tienen vectores de exportación, innovación, que son las que hoy se están siendo beneficiadas con este cambio de regla de juego. Claro. Riggi, super riggi, blanqueos, licitaciones a medida. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todos esos instrumentos, todas esas herramientas no llegan a una pyme, a un empresario pyme, digamos, cuando decimos de estas casi 30.000 que se han caído, si tenemos que poner un ranking, ¿quiénes son los que más están, los 3 que están al tope de la caída, digamos? Sectorial, por sector, sectorialmente. Bueno, cuero, madera y textiles, confección. Bien, cuero, madera y textiles.
empresas o estructuras de negocio de sofisticación medio baja. Por eso... O sea, un tallercito de 5 personas que Sí. hacen una remera para proveer a, no sé, a una otra empresa. Una que por feria ahí... de la ciudad Ujú, que pagaba 6 salarios por mes. claro. Que después esa gente se iba y consumía con IVA. Ujú, claro. Pagaba ingresos brutos. Ujú, Y así funciona la economía de cualquier país desarrollado en el mundo. claro. Algo que Y el modelo que algo que Milei no comprende, porque él nunca paga un salario, y que Caputo odia porque no le gusta trabajar, es un financista, es un mesadinerista, es un timbero, Ujú. es un especulador, no sabe la diferencia entre una tuerca y un tornillo. Entonces es un sector importante de la economía que no comprenden y que no les importa. Tienen la lógica neoliberal de que los motores de las grandes empresas terminan traccionando a todo el resto. Falso. Ujú. Falso, en los 90 se procuró hacer eso y terminó con la crisis del 2001. Claro. Y aparte terminó con un proceso muy brutal de informalización de la economía. Fines de los 90, que se volvió a empezar a recuperar a partir del 2003, la formalización. Terminaron las empresas en el modo más puro de la supervivencia, todas en negro. Pagando sueldos en negro, las empresas trabajando en negro, hasta llegamos a un momento que truequeábamos. Ujú. Entonces, ese es el fin de esta historia. Por eso lo grave es que desatiendan y se desentiendan de las pymes. Y también, como lo planteamos en el Congreso hace perdóname, poco... vos decís el fin, cómo termina, ya sabemos. ¿Y cómo se imaginan estas personas, o sea, estos que vos mencionaste recién, los Caputos y los Mileis, que puede llegar a ser de otra manera, digamos? ¿Qué creen? ¿Cuál es el imaginario que tienen? Digamos, Es que el imaginario que ellos tienen es promover condiciones una gran minera y una Sí. gran petrolera en un pueblo absolutamente pobre, en una provincia absolutamente pobre. No sé, por ejemplo, Catamarca. ¿Te la imaginás parecido a esta idea? Ujú. La Rioja. Es así. Subdesarrollo se llama. Entonces, es una idea económica o macroeconómica que calza en el mundo porque es una lógica extractivista, ¿no? Llevarse todo el petróleo que puedas por los oleoductos para exportar es deseable para el mundo que necesita insumos estratégicos, lo mismo que el gas. Y no existe la reconversión, digamos, o podría... ¿Existe la posibilidad, como plantean ellos, no? Hay que reconvertir la economía, esa palabra que... Pero ¿por qué vas a se cae? reconvertir? Porque, interesante lo que vos proponés. ¿Por qué voy a reconvertir un taller de 6 personas que fabrica remeras si la gente usa remeras? ¿Por qué tengo que crear las condiciones para Porque las importo más baratas. Te va a responder Caputo. Porque yo creé las condiciones para que se importen más baratas. Ujú. ¿Se entienden? No, no fue magia. Caputo creó, desregula, desarma toda la estructura de la administración de la economía nacional para que cualquiera en el mundo pueda ofrecernos productos más baratos y con eso fundamos pymes que pagan impuestos, las pymes. Y estos que importan, no. Ujú. ¿Más baratas para quién? Sí. ¿Qué es más barato? ¿Más barato qué es? ¿Lo que vos comprás? ¿Más barato es que vos compres la remera china en negro? Sí, es obvio que es más barato. La en blanco pagás impuestos. Por eso es confuso y difuso y está maquillada esta idea de que nos abrimos al mundo para hacernos de bienes que antes no teníamos. Falso, totalmente falso. Argentina siempre importó. Por supuesto que los distintos gobiernos tienen dificultades y a veces ideologías que les impiden ser eficientes, modernos o innovadores, ¿no? Tuvo hartas dificultades el gobierno de Alberto Fernández para administrar el comercio, pero es inevitable también entender que las importaciones y las exportaciones tiene que ver también con una disputa con las grandes empresas, ¿no? Que quieren comerse los mercados, porque los chinos quieren comerse el mercado argentino y el de sudamericano y de todo el mundo que le abran, ellos se lo comen. Ahora, si vos jugás con reglas
más equiparadas de Estado a Estado, bueno, te respetan, qué sé yo. Los americanos no te respetan. Fíjate lo que está pasando con la hidrovía. Se disputan, licitan, se quieren quedar a las piñas con recursos estratégicos donde sale el 80%, no, casi 90% de los granos de la Argentina. Claro. Bueno, así con todo. Entonces, el efecto final de eso son las 25.000, 26.000 empresas cerradas, que hay que sumarle las 25.000 empresas cerradas de Mauricio Macri, que hay que sumarle las 6.500 que finalmente tuvo Alberto Fernández menos, y que hay que sumarle las del último gobierno de Cristina, que no creó empresas, quedó en cero. Claro. O sea, son casi 14 años. Una década y media donde nuestro capitalismo se va reduciendo. Entonces, por eso todos los meses cae la industria. Claro. Y digamos, si hace 14 años que no crece y digamos, lo que pasó fue se aceleró el ritmo, porque digo, también uno podría decir, bueno, con otras condiciones que vos me estás detallando que no estaban en la época previa a Milei, es decir, con condiciones, si querés, más favorables para el capitalismo o para el esquema que vos decís, tampoco creció. ¿Cuál es la explicación? Digamos, que, a ver, uno viene de afuera y no conoce a nadie y dice, bueno, escúchame, hace 14 años que no crecen, hace 2 que está Milei, y los 12 años anteriores tampoco creció, entonces esa no es la solución, no es lo anterior. Tenemos una casta política y una dirigencia política que se dirime entre derechas o izquierdas, entre peronistas y neoliberales, pero todos en el marco del modelo de subdesarrollo. Cuando el modelo, y son disputas más o menos que vienen dando en estos últimos 15, 20 años, cuando no están viendo que en el mundo ya o sea, quedaron... tampoco el modelo anterior tenía o no vislumbraba una solución, digamos. No, claramente tuvo problemas. Mediando el gobierno Alberto, la salida de la pandemia tuvo problemas conceptuales para afrontar, sobre todo las lesiones que dejó la pandemia y el aislamiento productivo, que esos meses de aislamiento productivo cerraron 20.000 empresas en Argentina. Nosotros se lo planteamos. Claro. Bueno, pero eso sí por ahí tenía un argumento, si querés. No, había un argumento real. Lo que no había es una conciencia de qué hacer. Claro. Y el primer reflejo de los funcionarios de Alberto fue errado, corrigieron rápido los 30 días, pero en esos 30 días se perdieron 10.000, 15.000 empresas. Fue brutal ese arranque. Pensaron que con créditos pasaban la pandemia, y fue un tsunami que apareció y que ahí se dieron cuenta que tenían que pagar los salarios de los trabajadores. De hecho lo hizo, y creo que fue una de las medidas capitalistas más históricas de la historia moderna de la Argentina, que nunca se valoró y que habría que estudiarlo. Se le pagó el salario a 300.000 empresas en la Argentina. 300.000 personas en empresas. No, 300.000 empresas, 8 millones de salarios se pagaron. Y bueno, el problema, ¿sabes cuál es? No sería muy capitalista esa salida, sería una No, es absolutamente capitalista, ¿sí? Porque el Estado es socio nuestro. Nosotros pagamos el 35% de ganancia. Viste que siempre está esto del Estado bobo que nos cobra ganancia y no nos da nada. Bueno, en ese momento nos dio. El Estado que nos quita con impuestos nos retribuyó. Eso habla de un socio inteligente, porque en definitiva el Estado lo que quiere es cobrar impuestos. Y me parece bien a mí. Pero no a costa de pisar cabezas, no a costa de pisar trabajadores y pymes. El Estado tiene que cobrar impuestos a costa de hacer agrandar el capitalismo, agrandar el mercado, agrandar los vectores de generación de riqueza para todos, ¿no? Porque el capitalismo se trata de ganar más plata a las grandes empresas, las medianas, las pymes, las chicas y los trabajadores. Eso es el capitalismo puro y duro. Si vos parcialmente ayudás a una empresa minera, alguna, no sé qué, eso no es capitalismo, eso es un feudalismo. Claro. En lugar de, siendo brutalmente salvaje en la descripción, en lugar de beneficiar a los pobres, beneficias a algunos ricos, claro, ni siquiera a los ricos. Estaba pensando eso yo, digamos, de pasar de un subsidio a X, no sé, 200.000 personas sin trabajo a subsidiar 5 empresas. Sí. 5 empresas. Y eso es una impericia. Bueno, y post ese daño, el albertismo después no supo cómo recomponer
cuestiones macroeconómicas con desafíos microeconómicos que precios y administración del comercio y eligió un camino que terminó, bueno, no renovando su propio gobierno. Me parece que no la tenía tan difícil y sus propios errores lo llevaron al fracaso. Leo, vos digamos, ¿a qué te dedicás? ¿Cuál es tu empresa? ¿A qué rubro? ¿Qué volumen o qué dimensión Yo tiene? hace 15, 12 años tengo un diario que se llama Mundo Empresarial, especializado en las pymes. Justamente en los últimos 2 años del gobierno de Alberto, con un socio fabricamos camisas de vestir para hombres. Uh-huh. Y con la victoria, digamos, de Milei, me abrí, cerré ese emprendimiento. ¿Lo de las camisas? Sí, lo de las camisas, porque fui a China y caminando por cualquier feria le preguntaba a ese chino, ¿cuánto sale esa camisa? $6. Y a mí me salía $6 la tela acá. Uh-huh. Y ellos la daban terminada. Y encima de buena calidad. ¿Entonces te dedicaste a vender camisas importadas? No, me abrí porque mi socio es el textil, yo, digamos, aportaba ahí capital y administración. Y sabía que lo que se venía al sector, porque lo vivimos aparte con Mauricio Macri. En la primer señal de alerta que se dio en el gobierno de Mauricio Macri fue el pedido y después obviamente el Consejo Deliberante de Luján, del municipio de Luján, declaró la emergencia textil, pyme textil, sí. Alertando ya las políticas. Entonces nosotros ya sabíamos que el mundo de la confección iba a caer y bueno, no iba a dar para 2 personas un negocio de supervivencia. Y después ahora estoy invirtiendo en comercio, pero bueno. ¿Y esa fábrica de camisas cerró? Sí, ese taller, era un tallercito chico. Yo te digo, me vino bien el ejemplo de las 5 personas, porque era un taller chico como de confección para terceros. Teníamos 5 o 6 personas. Claro, y por supuesto... Una pyme. O sea, mirá, en Argentina se cree que el empresario, aterriza en La Plata en helicóptero o baja en avión privado. El promedio empresarial en Argentina tiene 10 trabajadores. Y yo te pongo en una ronda de reconocimiento del empresario los 10 laburantes y no lo identificás. Es uno más del montón. Y llega al temprano como llegan todos, se va tarde como se van algunos. Ese es el empresario. El empresario promedio argentino, sí. El que hace que la Argentina viva. El que hace que el 70% de los argentinos tengan trabajo registrado privado. Y lamentablemente hoy le están dando herramientas para desarmar esa lógica que tiene algún grado de legitimidad querer cambiar el modelo económico. Lo que vos no podés es obviar las consecuencias del cambio del modelo económico. Entonces, si vos la reconversión, estas 50.000 empresas que se van a fundir, vos no creás activamente, a través del Estado, obviamente, en otro sector, condiciones para que puedan migrar, vos perdés el activo más importante, que es el empresario pyme, que es el sujeto que hace. ¿Vos sabés lo que la suma de decisiones que tiene que tomar un empresario pyme para levantarse a la mañana, emplear gente, pagar salarios, ir al mercado, competir ahora contra todos, cuando antes vendía y ahora no vende, llegar a la tarde y deber plata y a veces no saber cómo cubrir el banco y al otro día decir no, voy a empujar y voy a sostener este boliche porque... Sí, en algunos casos familiar también, ¿no? En muchos casos, entonces, ¿no? Es un activo estratégico el empresario pyme para un país como la Argentina sobre todo. Entonces, están subestimando una de las columnas vertebrales de la nación y le va a pasar lo que le pasó a Mauricio Macri. En un momento, en el último año, sobre todo de Mauricio Macri, cerraban 100 pymes por día. Fue brutal. A él se le acumuló casi todas en el final de su gestión. Pero Milei no, Milei viene con la idea firme de ganarle, liderar la destrucción, ganarle por largo a Macri. Así que estamos complicados. Y cuando en todo este proceso, vos a partir de una institución que tenés y experiencia y demás, fuiste a plantear
ante algún organismo, ponerle la provincia, el municipio, tampoco te dieron respuesta, digamos, o qué respuesta te dieron ante estas cuestiones, o qué alternativas, herramientas, soluciones, o no las pueden dar, tampoco no las tienen? ENAC es una organización política empresaria que, en función de cuando las condiciones no están dadas para promover el capitalismo, el desarrollo nacional, interviene como con las reglas de la democracia, ¿no? Vamos al Congreso, pedimos leyes. En este momento el presidente de ENAC, Diego Ojeda, está impulsando fuertemente la ley de emergencia PYME, que tiene que ver con primero reconocer que el Congreso se equivocó al votar la ley bases, porque ellos también son responsables de haber destruido 25.000 empresas. Tanto en el Senado como en diputados de la Nación hay proyectos. Me parecería imperioso y urgente que en la provincia de Buenos Aires se declare por la legislatura o vía decreto del gobernador Axel Kicillof, se declare la ley de emergencia PYME de manera urgente, porque eso va a ponerle al problema un nombre claro. Y después desde ahí sí convocar a los actores para ver cómo reparamos este brete que nos metimos, que nos lastima a todos, porque yo lo escucho al gobernador Kicillof plantear que no le alcanzan los recursos, porque es obvio que el sector privado empieza a pagar menos impuestos. Si ya no estás, va a pagar nada. Menos actividad, entonces sería deseable que rápidamente se haga cargo la política en su conjunto, ¿no? Provincial y también los municipios. Y ponele, a nivel de provincia, ¿pudiste hablar con Kicillof o con algún funcionario para plantear esto y para ver qué alternativa da, ya que obviamente el gobernador está planteando todo el tiempo que está absolutamente en contra del gobierno y las políticas de Milei? ¿Hay alguna salida por parte de la provincia? Hay un problema con la dirigencia política, es que está metida hacia adentro, digamos, mirando hacia sus propios problemas partidarios. Viste que hay momentos para los partidos y las elecciones. ¿Vos sentís que ahora, en este momento, digamos, Kicillof está más preocupado por la interna en el peronismo que por solucionarte este problema a vos? No solo Kicillof, toda la política, oficialismo y oposición, no están preocupados en lo que le pasa a las pymes. Yo siento que hay un abandono de la República, en general, de las pymes, ¿no? El poder legislativo y ejecutivo. Pero bueno, como te decía antes, ENAC es una organización que ya tiene más de 10 años, tiene varias leyes en la espalda, mucha militancia en el sentido de defensa del sector de los creadores de trabajo, y Diego Ojeda está haciendo un gran laburo para que tomen conciencia y reaccionen los políticos. Yo no lo estoy viendo no estoy viendo como en otras épocas sí Kicillof lo tomaba distinto. Lo que pasa es que, bueno, es lógico que hoy tiene responsabilidades diferentes, ¿no? Cuando era diputado tenía otra vocación, mucho más, digamos, activa. Pero no solo él es el... ¿Y cuando fue ministro de Economía? ¿O no te acordás? No, lo conocí ahí, cuando fue ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, no crearon empresas, ¿no? Que te dije al principio. Mientras él fue ministro de Economía... no se crearon empresas durante la gestión el presidente de la Nación que más empresas creó en la Argentina en este milenio fue Néstor Carlos Kirchner, 160.000 empresas. Después el primer mandato de Cristina, 40.000. Y después, que ahí se llegó al pico máximo de 612.000, había récord de empresas exportadoras. Viste que se habla ahora de las exportaciones, pero como vamos, el récord de exportaciones se da con la mayor cantidad de empresas, 612.000. Y el segundo mandato de Cristina no se crearon empresas. Axel fue ministro de ahí, él tendrá que explicar por qué pasó lo que pasó. Cuando vos gobernás sin todos los actores que hacen que el país funcione, es lógico que no sea completa tu solución y que no te vaya del todo bien. ¿Qué es lo que le pasa a Milei, no? Milei dice, no necesito a nadie, yo sé cuál es la teoría económica a aplicar y me van a dar un premio menor al respecto. Sí, 25.000 pymes menos. Para cerrar, Leo, si tuvieses la posibilidad de plantear en algún ámbito algo que te diga, bueno, te doy la posibilidad,
hagamos esto mañana mismo, ¿qué es lo que más urge al sector de usted? Digamos, que si te dan a elegir esta medida, ¿cuál sería esa medida? ¿O decisión o digamos, plataforma para acá? Creación del Ministerio PYME en la provincia de Buenos Aires. Yo te digo, un organismo más del Estado para bancar. Sí, por supuesto, para desarrollar el sector que paga los impuestos. Sí, por supuesto, sí es lo que necesitamos. Necesitamos recursos para que la provincia de Buenos Aires sea ¿Y el Ministerio pujante. PYME, el Ministerio PYME Bueno, qué debería decirle a la legislatura que se pongan los pantalones, que dejen las internas y declaren la ley de emergencia PYME legislativa. Entonces, después de ahí, ¿qué traería una después de ahí, entonces PYME? yo me doy vuelta y le digo, che, Arba, ¿cuántas pymes estás embargando porque te faltaban impuestos? ¿Por qué no vemos que las de menos de 10 trabajadores están en esa situación por la macroeconomía? Entonces, hacerle un plan de pagos. Che, empresa de luz, ¿vos le estás cortando la luz a los productores, que los empleadores que están produciendo? Sí, porque me deben, hacerles un plan de pago. Che, ¿por qué no vamos a ver cuánto importado entra en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué beneficio nos trae las cosas importadas? ¿Cuánto entra de China, de Estados Unidos, de Europa a la provincia de Buenos Aires? ¿Y cuánto exporta, no? O sea, che, el que exporta... Todas medidas regulatorias de la economía. Te lo digo así, digamos, con un discurso libertario, si querés. Son todas medidas que crean condiciones para que el capitalismo argentino se multiplique, que es lo que a mí me importa. A mí no me importa que el capitalismo norteamericano se multiplique o el capitalismo chino se multiplique. Yo quiero que el capitalismo argentino, que haya más empresas, más empresarios, más trabajadores registrados, más salarios, más impuestos, más ganancias y por supuesto nosotros, más utilidades. Eso es lo que quiero. Ahora, fíjate que son deshonestos intelectualmente Milei y Caputo, porque no dan un debate en público con personas que piensan diferente. Porque Milei juró dar la vida por la propiedad privada. Yo lo escuché en las elecciones. Yo doy a dar la vida por la propiedad privada. Y las empresas que se fundieron, ¿de quiénes son? Claro. Son nuestras puestas con la nuestra. Claro. No con la de él o con la del Estado, con la del kirchnerismo. Son privadas. Y las fundió Milei y no dio la vida todavía. Entonces ahí hay un problema porque son deshonestos intelectualmente y hablan siempre sin nadie enfrente que les repregunte. Entonces a mí me gustaría que un empresario PYME discuta o debata con el ministro de Economía, con el ministro de Desregulación, Sturzenegger, o con el propio presidente. ¿Vos lo viste alguna vez a Milei entrar a una PYME? No. Hasta ahora no. Tiene miedo. Tiene miedo de caminar la calle. Bueno, entonces, desde un estrado, desde una silla es fácil decir las ideas, todos tenemos ideas, pero después los resultados, por lo menos en nuestro mundo, no lo acompañan. Leo, muchísimas gracias por esta charla. A usted por darle voz a las empresas nacionales pymes.